¿Cómo están, estimados estudiantes? Siguiendo la línea de conceptos que hemos estado avanzando según los temas que hemos estado revisando en clase, ahora nos toca ver un acontecimiento muy relevante a nivel mundial. Este es la Guerra Fría. Entonces, comencemos. La Guerra Fría fue un enfrentamiento entre dos potencias a nivel ideológico, cultural, político y económico. Este se desarrolló entre 1945 y 1989. Los dos bloques eran Estados Unidos por un lado y la Unión de Países Socialistas Soviéticos por el otro. El origen del conflicto se desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial. Ambas potencias estaban buscando la hegemonía en el mundo, buscando la reconfiguración del nuevo orden mundial. Estados Unidos lideraba el bloque de países occidentales junto con países de Europa de tendencia capitalista, defendían el tema económico, es decir, el sistema capitalista, y la democracia liberal como el sistema de forma de vida. La Unión Soviética encabezaba el otro bloque, llamado Bloque del Este o Bloque Oriental, compuesto por países donde estaba el Ejército Rojo. Defendían al comunismo como sistema económico y la democracia popular como sistema político. Ahora bien, este conflicto tuvo varias características específicas, empezando desde el nombre Guerra Fría. No era una guerra como tal, porque nunca se lo dio, ningún país se atacó, justamente por el miedo a la catástrofe nuclear. Entonces, una de las principales características es que no fue un conflicto armado, sino fue de amenazas permanentes, de conflicto entre los dos bloques. Cada uno de los bloques se organizaba y organizaba a otros países por medio de tratados, ya sea de tipo político o económico, y específicamente de apoyo militar. Con el bloque occidental y sus tratados surge la OTAN, y por el otro, el bloque oriental tenía el Pacto de Varsovia. Entonces, esto hizo que se produzca una fuerte, pero muy fuerte, escalada armamentista. Ambos bloques acumulaban pues armamento, específicamente también de tipo nuclear. Vale decir que estas armas tenían la capacidad y tienen la capacidad de destruir al planeta por completo. La demostración de poder y la capacidad destructiva de los estados se manifestaba en constantes ensayos nucleares. El equilibrio del conflicto radicaba en el miedo que tenían las dos potencias en desatar un conflicto bélico de tipo nuclear. El momento de más tensión del conflicto fue el hecho de que los misiles rusos estaban en Cuba alrededor de 1960, el año. Las manifestaciones y las diferencias que tenían ambos bloques se daban en la participación de determinados conflictos bélicos, ya sea directa o indirectamente, en apoyo a algún país, principalmente en el escenario de Asia y el África, ya que este escenario no estaba alineado directamente con alguno de los bloques.
Por ejemplo, la Guerra de Corea, que se desarrolla en 1950 a 1953, o la Guerra de Vietnam, que se desarrolla en 1955 a 1975, o la Guerra del Yom Kippur en 1973. La competencia de estos dos bloques también se evidencia en otras áreas, como el nivel cultural y tecnológica. Una de estas manifestaciones fue la carrera espacial, es decir, la competencia de ambas potencias por la exploración del espacio. En las sociedades se desarrollaba el conflicto en el enorme aparato que tenían ambas potencias en el nivel propagandístico, es decir, algún logro que se daba en alguna potencia directamente ya salía en los medios, en todos los medios y a todas horas, ya que las victorias y las derrotas las percibía como bloque, es decir, si un bloque tenía éxito en el nivel tecnológico, pues eso significaba una victoria para el bloque y consecuentemente si fallaba, pues significaba una derrota. Ahora, sobre las causas y las consecuencias de la Guerra Fría. Podemos rescatar dos principales causas de la Guerra Fría. Principalmente porque ambas potencias querían imponer sus ideologías. Y bueno, por el otro lado, el plan Marshall, ¿no? Que tenía como objetivo que Estados Unidos dé incentivos económicos a Europa para que estos países se alineen a su tendencia ideológica, política y económica. Y que así el bloque capitalista resurja tras la Segunda Guerra Mundial. Entonces, viendo estas causas, las consecuencias directas fueron la polarización del mundo entre lo comunista y lo capitalista. Y resaltar también la acumulación de armas, donde al final de la Guerra Fría estos armamentos, estas armas, se redirigieron a movimientos de guerrillas en determinados países. Igual hay que destacar que ambos bloques sufrieron crisis económica justamente por la inversión que realizaban en determinadas áreas. Entonces, a partir de ese escenario caótico, ese escenario de crisis, ambos bloques se reúnen y pretenden restablecer una nueva manera de relaciones internacionales. Entonces, por un lado, la URSS empieza a redefinir y reconfigurar varios sistemas internos para tener una apertura mayor hacia Occidente. Estos procesos y este proceso culminó con la caída del comunismo. Un dato específico, simbólicamente se considera la caída del comunismo la caída del muro de Berlín en 1989 como uno de los eventos que marcaron la caída del comunismo y el fin de la Guerra Fría. Bueno, a partir de estos elementos nosotros ya podemos analizar según el esquema que estamos proponiendo y nada, pues quedo atento a cualquier duda o consulta que puedan tener.